y bienvenidos de nuevo al Foro de Encuentros con la Cultura. Estamos encantados de estar aquí una tarde más, darle las gracias como siempre a la Delegación de Cultura de San Pedro Alcántara. Y decimos San Pedro Alcántara, que en muchos sitios siguen con el D, pero nosotros vamos corrigiendo en todos los flyers y en todo, difundiendo ese San Pedro Alcántara, que además también suena, ¿no? Muchísimas gracias a Javier, José Antonio y, cómo no, a nuestro ponente de hoy, a José Antonio Zarzalejo, que no necesita presentación porque todos le conocéis. Fue director del Correo, director de ABC, ahora es analista político en El Confidencial y, bueno, y miembro de la Junta Directiva. Así que en nuestro periódico, por lo que me toca, me portaré bien en la entrevista. Y, cómo no, lo tenemos con un libro. ¿Sí? Sí, no, que te tienes que portar mal. Es decir, cuanto más difícil sean las preguntas, mucho... No, digo que ahora les saludo, pero que se tienen que portar mal. Cuanto más difíciles son las preguntas, es mejor para ustedes y, en el fondo, para mí. Es que a lo de portarme bien, yo es eso lo que exacto. Has dicho, es dar caña. Dar caña. Pero vamos, que con el libro tuyo ya das tú la caña suficiente sin que la tengamos que dar los demás. Estamos ante un libro que es Felipe VI, un rey en la adversidad, en la que el escritor narra de una manera de lo más precisa los 6 años de reinado de nuestro rey Felipe VI, cómo viviendo unos momentos duros en el año 2014, estos 6 años, ha tenido que gobernar con un legado que su padre le dejó, él dice en palabras muchas veces, con heridas que ha habido que curar con sal y vinagre. Realmente lo peor lo ha tenido dentro de casa, además de luego una situación política adversa totalmente. Felipe VI lo vamos a ver retratado en este libro a través de 5 capítulos. En el primero se narra la traición, en el segundo capítulo estos reyes, en el que vamos a hablar de los 2 reyes, en el tercero es la expatriación. Y el cuarto capítulo va a hablar del acoso, pero acaba todo con una, ¿cómo diríamos?, con un canto de esperanza, que es Leonor. Vamos a llegar a la princesa Leonor y, bueno, José Antonio dice que este libro se lee como un thriller, que es como un thriller real prácticamente, que te vas enganchando. Mira, yo lo tengo subrayado por todos sitios porque es que me he enterado de cosas, que eso es lo bueno, os recomiendo que después lo compréis, que os lo va a firmar el autor, que yo no sabía, y mira que estamos metidos ahí dentro de los medios de comunicación. Además, él fue la persona que en el año 2014 habló de la abdicación del rey, cuando el rey en ningún momento, mira, se lo decía a Hassan II, le decía, yo jamás voy a abdicar. Pues José Antonio Zarzalejo en El Confidencial publicó la abdicación, cuando todo el mundo estaba así como expectante diciendo, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Se la habrán colado? ¿No se la habrán colado? Pues dio esa gran noticia que fue la abdicación del rey y cómo después el rey Felipe VI ha tenido que coger las riendas en esos malos momentos que, como él dice, momentos duros y momentos para vivirlos de una manera, pues eso, desde la cercanía, ¿no? Sabemos que al rey le ha gustado mucho este libro, ¿verdad, José Antonio? Bienvenido. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Delegación de Pedro Alcántara por la invitación, gracias a ti, Amparo, y gracias a todos ustedes por la asistencia a este acto. Les confieso que es, desde que salió el 10 de febrero de este año, este libro editado por Planeta, la primera presentación presencial, física, que hago con eventuales lectores o con personas interesadas.
hicimos una rueda de prensa en el Palace de Madrid, en la que estábamos helados porque había que abrir absolutamente todas las ventanas, una sala inmensa, conservando las distancias. Pero las presentaciones que he podido hacer han sido todas ellas telemáticas, con grupos más o menos amplios, pero esta es la primera presentación que hago con presencialidad. Lo cual para los escritores en general y desde luego para mí en particular es muy enriquecedor porque establece esa relación entre el autor y sus potenciales lectores y sobre todo se somete a sus preguntas. Es verdad, para decirlo todo, que el sábado pasado estuve en Puente de Vallecas, en Madrid, en una feria muy pequeñita de Puente de Vallecas que es, como saben ustedes, una parte de Vallecas que junto con la villa de Vallecas hacen la conurbación de Vallecas. Bueno, pues había una pequeña feria del libro de no más de 14 casetas, no más de 14 casetas, y fue también la primera vez que pude estar en relación con personas que me compraban el libro, que querían que se lo dedicase y que además preguntaban sobre este asunto. Así que estoy muy agradecido a Pedro Alcántara, a sus autoridades, en este caso culturales y también delegadas, y a ustedes por venir, porque no cabe duda que hay que todavía superar determinadas barreras psicológicas para estar en un sitio cerrado y compartir espacio con otras personas, aunque, en fin, esté avanzando la vacunación. Así que yo, si quieres, hago una exposición, si quieres me someto a tus preguntas y en todo caso sí tendría el máximo interés en que ustedes pregunten. Siempre hay media hora luego que preguntan ellos. Claro, eso es, al final es lo más interesante, preguntar. Hay preguntas que muchas veces yo digo, joder, no se me hubiera ocurrido a mí hacer. Claro, por eso esa es la importancia de estar el público con los... Totalmente, con ojos, como decimos, ¿no? Cuando sí, vienen a los autores. Ciertamente. José Antonio, hablas en el primer capítulo de que el mayor adversario de Felipe VI fue su padre, Juan Carlos I. Dices que ha sido como un lastre para su hijo por su conducta y hablas de una conducta miserable, avaricia, promiscuo y prepotente. Muchos calificativos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Este es un libro que no es un libro complaciente, con Juan Carlos I en absoluto. Tampoco lo es en algunos aspectos con Felipe VI, pero sí creo que refleja la realidad de un rey, que es el actual, Felipe VI, que es un gran rey. Yo he conocido a los dos por razón fundamentalmente de mis responsabilidades editoriales, primero al frente del Correo de Bilbao y luego durante 7 años en ABC, pero siempre tuve más relación o he tenido una relación, digamos, más cercana, con el príncipe de Asturias primero y con su padre después. ¿Por qué? Pues porque las veces que hemos tenido ocasión de hablar, que han sido varias, pues hemos tenido una mayor conexión. Porque eras un gran defensor, además de don Juan Carlos, en otros tiempos. Bueno, yo no he escrito nada de don Juan Carlos. O sea, yo este libro no hubiese escrito nunca de don Juan Carlos. No, vamos a ver, yo creo que don Juan Carlos tiene sus grandes luces y sus grandes sombras. Estamos en el momento de las sombras, que además pesan más porque están más cercanas en el tiempo. Y por lo tanto, si tenemos que hacer una evaluación de su reinado, nos fijaríamos mucho más en lo cercano que en lo inmediato, en lo más alejado. Las conductas personales del rey Juan Carlos I son absolutamente rechazables y están sometidas, como todos ustedes saben, a una investigación del Ministerio Fiscal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y hay 3 diligencias abiertas. Que parece que le van a llamar, ¿no? Bueno, vamos a ver, eso todavía está por ver. Si le llaman, no le llamará a la Fiscalía, le llamará al propio Tribunal Supremo y eso será un síntoma fatal, porque la hipótesis peor que se puede producir es que un rey de España, abdicado, ex jefe del Estado, tenga que sentarse en un banquillo o tenga que atender
la llamada de un procedimiento judicial mediante una querella criminal del Ministerio ¿Crees Fiscal. que eso va a ocurrir, ya que te han... Bueno, si nos ponemos en la peor hipótesis, digamos, hay una hipótesis que es la más, digamos, la más probable, que pese a que el rey efectivamente, y él no lo ha negado, y además los actos de su hijo de reprobación así lo acreditan, no ha tenido unas conductas que son intolerables, es cierto que hay tres circunstancias que pueden evitar que haya un procedimiento judicial. Primero, la inviolabilidad, es decir, todos los actos delictivos o presuntamente delictivos anteriores a la entrada en vigor de la ley de abdicación, que es en el mes de junio de 2014, están cubiertos por la irresponsabilidad pública y privada del rey. Pero no hay otros que son posteriores, que son los que sí se podrían... Pero te explico. La segunda cuestión, hay otros que han prescrito, es decir, que ha transcurrido demasiado tiempo y, bueno, pues por ejemplo en el 16, pues ya en el 21 habría prescrito, porque han transcurrido 5 años y la prescripción funciona fundamentalmente a partir de los 5 años. Y después él ha hecho 2 regularizaciones fiscales voluntarias, una en el mes de diciembre de 2020 y otra en el mes de febrero, por distintos conceptos tributarios. Ahora, existe la posibilidad de, como tú dices, de que haya habido alguna conducta que se está investigando en este momento, porque se ha abierto un procedimiento de inspección fiscal al rey emérito. ¿Hay alguna posibilidad de que se le siente, o mejor dicho, que haya una querella del Ministerio Fiscal? Existe una posibilidad. Me suelen preguntar habitualmente qué tanto por ciento de posibilidades le doy. Yo creo que estamos en un 80-20. 80 no, 20 sí. Pero lo que sí va a haber, y esto es muy importante, y creo que en el libro se cuenta con algún detalle, es un relato del Ministerio Fiscal, si se archivan las diligencias, que materialmente, aunque no formalmente, va a ser como una sentencia. Bueno, tampoco pensábamos que iba a ocurrir el ver a una infanta sentada en el caso Nos, aunque después, bueno, pues se la absolviese y demás, pero tal vez fuera oxígeno para la democracia, ¿no? Bueno, ese es un punto de vista optimista y yo creo que desde ese punto de vista hay que verlo, es decir, que tenemos una democracia eficiente que incluso investiga al que fuera jefe del Estado. Es verdad también lo que tú dices, en el caso Nos, pues la infanta Cristina fue sentada en el banquillo por cooperación necesaria en 2 delitos fiscales con su marido Iñaki Urdangarín, y precisamente cuando se abrió juicio oral le tocó a su hermano, y ahí lo cuento detalladamente cómo se produjo. Sí, es muy interesante ese capítulo. Ese capítulo es interesante porque es poco conocido, entonces le pidió la renuncia a los derechos dinásticos, puesto que ella está en línea de sucesión, lo mismo que su hermana Elena, le precede incluso. Ella se negó y ella no accedió, y entonces el rey tiene la facultad de revocar los títulos que ha concedido, en este caso su padre, y el de duquesa de Palma se lo revocó. Y es cierto que resultó absuelta, pero fue multada por el Tribunal Supremo a 138.000 euros por ser beneficiaria de las actividades ilegales de su marido, que sigue en régimen de prácticamente semilibertad, pero cumpliendo todavía condena, con ese tercer grado, que en este momento está en Vitoria y trabajando en Vitoria, pero tiene que regresar, me parece que son un par de días, al centro penitenciario a pernoctar. Y que se cuenta además en el libro cómo el rey, don Felipe VI, agradece en cierto modo a su cuñado, a Iñaki Urdangarín, el que esté educando a sus hijos de una manera, mientras que los hijos de Elena, como él dice, son un poco sueltos. Aquí en Marbella hemos vivido un poco esta Semana Santa, pues todos sus... haciendo la peseta, si le hace una foto porque no se pone la mascarilla, en fin, los desmanes un poco de los niños de Elena, cómo llama la atención que estos niños de Cristina y Urdangarín son muy educados y además con ese cariño
Bueno, yo no sé si cariño. Lo que sí, a lo largo de todas las entrevistas que he tenido, más de 30, con personas del entorno del rey, muy cercanas, que es lo que me han permitido al final escribir este libro, aparte de documentarme desde el punto de vista histórico y jurídico, es que sí se reconoce que Iñaki Urdangarín y la infanta Elena han educado a sus hijos, primero, en el respeto a sus abuelos maternos, en este caso a don Juan Carlos y doña Sofía, y además también en el respeto a su tío el rey. Eso sí se reconoce en la zarzuela que ha sido así. También se reconoce, y eso es un detalle que no se conocía, pero que he podido confirmarlo por activa y por pasiva, que Iñaki Urdangarín ha hecho llegar al rey Felipe alguna nota personal reconociendo quizás que su conducta no fue en su momento la adecuada, pero la ruptura entre su hermana Cristina y él es absoluta, es total, y diría más, también la de la reina Leticia lo es respecto de sus cuñadas, ¿no? El rey mantiene una relación estrecha, sentimental y muy estrecha con su madre, la reina Sofía. De hecho, hay todo un capítulo en el que tú cuentas cuando da su primer discurso, esa cercanía que hay, es el momento más tierno del libro, yo creo, ¿no? Sí, porque cuando él hace, en junio es proclamado ante las Cortes Generales rey de España, introduce un párrafo dedicado exclusivamente a su madre, pero lo hace de una manera muy intencional, lo hace de una manera tal y con un énfasis de tal naturaleza que lo que trata y logra es provocar el aplauso de la Cámara. Las dos cámaras aplauden cálidamente y largamente a la reina Sofía, que estaba en el acto con Elena, pero no su padre, y ella se tiene que poner de pie y le lanza un beso con la mano a su hijo. Eso es el gran acto simbólico de reconocimiento de su hijo en desagravio por las humillaciones que su padre ha propiciado sobre la figura de su madre. Y que lo tocas, el tema de las infidelidades y por qué la reina Sofía durante un tiempo, porque lo sabía, pues él lo toca en el libro que me ha gustado mucho, las intimidades de nadie, es decir, ahora hablaremos porque habla del tema de Basanun y de Leticia, cómo el rey se opuso a estos dos noviazgos y tal, pero todo lo toca con una delicadeza que para nada hace... Sí, pero es que, Amparo, una de las claves de lo que yo quería escribir es que esto no podía ser una crónica de papel couché. A nosotros... no, en absoluto. Es decir, yo tengo que tocar el tema de Basanun fundamentalmente para desmentir una cuestión que estaba... digamos, extendida, y es que el padre lo impidió. No, el padre es verdad que se opuso, pero el padre no lo impidió. Fue el propio príncipe de entonces de Asturias y la propia Eva Sanún la que dijeron, bueno, no tenemos futuro. Que también le pidió el rey que hablara Aznar con Felipe, ¿no? Sí, el rey Juan Carlos I pidió no solamente a Aznar, a otras personas que hablasen entonces con el príncipe de Asturias para disuadirle de su noviazgo con Eva Sanún. Pero está absolutamente comprobado que esa fue una decisión recíproca de ambos de no continuar su noviazgo, y él lo comunicó directamente a los medios de comunicación, y cuento cómo fue, porque entonces... No lo vamos a contar todo, que si no hacemos spoiler, como siempre. Pero no quiero hacer un spoiler, pero sí es verdad que en un encuentro en el que los periodistas no estaban avisados, estaban tomando con el jefe de la casa un café y apareció el príncipe de Asturias, y el príncipe de Asturias le dijo: hola chicos, ¿cómo estáis? Paso simplemente para deciros que Eva y yo pues hemos roto y hemos quedado como amigos, y se acabó. El príncipe salió y se acabó. Ya a mí me pareció muy extraño cuando el corresponsal de Casa Real, de ABC, me dijo que había sido convocado a tomar un café con el jefe de la casa, cosa inhabitual. Dije: en cuanto salgas de la zarzuela, llámame, porque seguramente hay noticia, y esta era la noticia. Con doña Leticia he tenido que abordarlo por razones institucionales.
Doña Leticia es la primera reina de España, consorte, sí, que no pertenece a ninguna familia de la alta aristocracia o de casa real, reinante o no reinante. Es una profesional, una familia de clase media, ha tenido una relación matrimonial previa con Alonso Guerrero. Con Alonso Guerrero, que era su profesor en el Colegio en el Instituto María del Maestro. Exacto. Y de literatura, es un hombre extraordinariamente discreto. Ahí cuento algunas cosas. Yo entrevisté, José Antonio, a Manuel Morán, que les casó, era el mejor amigo de Alonso Guerrero, sí, en Extremadura, y me contó cómo fue esa boda. Fue una boda civil. Fue una boda civil con la foto de los reyes, sí, entonces, claro. allá arriba, y bueno, es lo que tú dices, ¿no? Que le han ofrecido en el libro, José Antonio cuenta el dinero que le han ofrecido, cómo le han tentado a Alonso Guerrero, y ha sido todo un señor. O sea, ha sido un señor, sí, ha sido un señor en el sentido de que no ha despegado los labios y le han ofrecido, sí, las editoriales ha habido alguna editorial que le ha puesto cheque en blanco, es decir, ponga usted la cantidad. Pero bueno, él ha sido, así como uno de los primos de la reina consorte se comportó como un auténtico miserable. Contó hasta que había abortado. Bueno, eso ni siquiera lo digo en el libro, porque me parece que es una irrupción absolutamente deleznable en la intimidad, en este caso de cualquiera, ¿no? De cualquiera. ¿Está retirado ese libro? No, ese libro no está retirado, ese libro está a la venta. O sea, tú ahora vas a la UNAM y puedes comprarte... Sí. ¿Cómo se llamaba? Algo así, Aquí Princesa o no. Adiós Princesa. Adiós Princesa. Adiós Princesa. Sí, es un primo suyo que no es Ortiz, es Rocasolano. Pero bueno, no vayamos a hacer publicidad de un libro que es una basura. Pero es verdad que es la primera reina consorte de España que rompe una tradición de siglos y que además estaba establecida por Carlos III en la pragmática sanción que todas aquellas personas que tuviesen derechos a ostentar el trono de España, si se casaban desigualmente, es decir, hacían un matrimonio morganático, perdían automáticamente, debían renunciar a los derechos dinásticos. Por eso se explica cómo las hermanas del rey, Juan Carlos, las infantas Pilar, ya fallecida, y la infanta Margarita, se casó con Gómez Acebo y con Carlos Zurita, que no eran aristócratas y por lo tanto renunciaron. Pero si vamos todavía más atrás en el tiempo, el príncipe de Asturias, don Alfonso, se quiso casar y se casó primero con una señora de origen cubano, Edelmira San Pedro, y renunció. Renunció a los derechos que tenía de sucesión como al trono de España. Su segundo hermano, don Jaime, era sordomudo y su padre, Alfonso XIII, le persuadió para que efectivamente no tenía condiciones adecuadas para desempeñar la jefatura de la familia, y por eso don Juan de Borbón y Battenberg, el tercero, fue el jefe de la familia real y abdicó de sus derechos ante su hijo en la zarzuela en 1977. Es decir, ya habiendo sido proclamado rey de España. Sí. Esto tiene el significado profundo de lo que implica pertenecer a una familia real. Pero el tema de la reina se toca en ese capítulo y en el último, porque la reina Leticia... En el tema de la educación de Leonor, que muchas personas, bueno, lo vimos todos, tal vez en el único vídeo que ha salido del entorno doméstico de la Casa Real, cuando salió, que fue pues como muy vapuleado en redes sociales y demás, y luego nunca más han vuelto a salir, en la que se veía como que la educación de las infantitas es muy hermética, que ella es muy drástica con las niñas, como muy sobreprotectora. No, pero hay un malentendido, porque por razones que habría que estudiar un poco más a fondo, la verdad es que
la reina hasta hace muy poco tiempo no suscitaba particulares simpatías. No lo sé por qué. Sí, la reina, le estoy hablando de la reina. Yo creo que está empezando a girar un poco su imagen, ¿no? No soy capaz, porque en el primer capítulo habrás visto, Amparo, que se desvelan encuestas y sondeos demoscópicos nunca publicados. Sí, el LOC. Hay dos sondeos muy importantes, uno que se llama... ¿Que no se han publicado? No, ¿Cuentas aquí? Uno que es el acrónimo de Su Alteza Real Príncipe de Asturias, SERPA, y otro el proyecto LO, sí, que es el acrónimo de Leticia Ortiz. Esos estudios se hicieron antes de la abdicación para ver la aceptación que tenía los futuros reyes de España, ¿no? Y es verdad que la reina Leticia suscitaba expectativas importantes, pero la reina Leticia y el propio rey han tenido la seguridad de que la prioridad suya era no repetir las infancias del uno y del otro y de la otra. ¿Por qué? Porque habían estado en familias desestructuradas y entonces han creado, primero, no viven en la Zarzuela, una cosa es la Zarzuela, que es la residencia del jefe del Estado formalmente. Y otra la Casa del Príncipe. Y otra la Casa del Príncipe, donde ellos siguen viviendo ahora, que está como aproximadamente a 1 kilómetro y que se terminó de construir en 2002. Hay una nota que me ha llamado mucho la atención y es que la vivienda que compró Urdangarín en Pedralbes, cuenta José Antonio, que valía 7 millones de euros, es decir, 7 millones de euros más que donde está viviendo nuestro rey ahora mismo. Sí, el presupuesto de lo que llamaba pabellón del príncipe no llegó a 2,5 millones, vamos. Y la casa de Pedralbes que compraron el matrimonio Urdangarín-Borbón superó los 7 millones de euros. Sí, ese es un dato. Llamativo. Es muy llamativo, es muy llamativo. Realmente sí, llamativo. Y a mí me ha gustado mucho cuando has hablado, porque había mucha gente que, lo he comentado con algunos de los pertenecientes a encuentros, las capitulaciones que hace nuestro rey, que hasta ahora son desconocidas. Cuando se casa con Leticia, se firman unas capitulaciones que son extremadamente bueno, las capitulaciones matrimoniales son secretas. Es decir, la familia real tiene un registro civil propio, y solamente se puede solicitar certificaciones por el presidente del gobierno, por el presidente de las Cortes Generales y por los interesados acreditando para qué. Es decir, no se puede pedir para nadie más. Entonces están registradas en ese registro civil en el Ministerio de Justicia. Y es verdad que son unas capitulaciones matrimoniales que elaboró, yo pongo el despacho de Uría y Menéndez, pero realmente fue Rodrigo Uría el que se encargó directamente de redactarlas. Y ahí hay una serie de... Yo no las conozco, porque son secretas y yo creo que las conocen muy pocas personas. Sí. No, lo único que sí ha trascendido es que está previsto el caso de divorcio, está prevista la custodia de las hijas en tanto en cuanto sean menores, y después, las compensaciones económicas, el tratamiento protocolario que puede tener en un eventual divorcio, pero no se conocen más detalles ni se conocerán. Pero es muy bueno que haya capitulaciones matrimoniales, porque, alguien me preguntaba, ¿pero es pensable que se puedan divorciar? Bueno, sí, porque la reina... De hecho, ha habido noticias, ¿verdad?, que ha sido más la prensa extranjera la que lo ha sacado. Yo tengo la sensación de que el matrimonio de los reyes es un matrimonio feliz. Sólido. Sí, sólido. Y que en los momentos más duros, que son los momentos en los que del año 19 y 20, esos 2 años últimos en los que se destapa toda la ingeniería financiera de Juan Carlos I, con el malestar y las medidas que tiene que tomar, le suspende la secretaría personal, le retira un secretario de alto rango, como era Sanz Portolés, un diplomático importante, se le retira la asignación presupuestaria de casi 200.000 euros,
se le retiran medios personales exclusivamente dedicados a su servicio y al de doña Sofía, se le retira la agenda pública que tenía, y el propio rey, por su nombre y en nombre de la princesa de Asturias, renuncia a cualquier bien que pueda proceder de fondos que no sean absolutamente regulares, y concretamente fondos que están residenciados en la llamada, estuvieron residenciados en la Fundación Lucum y ahora en la Fundación Zagatka. Todo eso renuncia, y finalmente se llega a una situación crítica en la que el rey tiene que trasladarle a su padre, a través del jefe de su casa y con el refrendo del presidente del gobierno, que es mejor para la institución y para la convivencia entre los españoles que, hasta que se resuelva su situación desde el punto de vista procesal, se expatríe. Entonces, el rey dedica un amplio capítulo entero a la expatriación, porque es muy poco conocido, es muy poco conocido, y además está mal contado. Y además cuentas cómo se gesta esta operación. Sí. Bueno, yo incluso me traslado a Sanjenjo. Eso es, desde Sanjenjo hasta Abu Dhabi. Bueno, ¿Cómo te enteras de todo eso, José Antonio? Bueno, yo nací en 1954, con lo cual tengo unos cuantos años, y llevo en la profesión periodística 40 y tantos. Pero hay muchos como tú con esa trayectoria que no se enteran de nada. Bueno, bien, pero hay otros que también se enteran de muchas cosas. Hombre, habiendo sido director de 2 periódicos, y sobre todo habiendo sido director de ABC, el acceso a fuentes cercanas a los reyes es posible, ¿no? Fuentes cercanas familiares, de amigos, pero también de cargos institucionales, sean ministros o exministros, embajadores, magistrados, etc. Pero yo para escribir el capítulo de la expropiación, que es el tercero, sí me fui a Sanjenjo, porque quería ver exactamente la casa de Pedro Campos, que es su gran amigo, donde él le llama el día 1, le dice voy mañana, que es un viernes, voy mañana sábado, día 2, a tu casa. Bueno, no le pareció a Pedro Campos que aquello fuese anormal, porque el rey normalmente en agosto siempre pasaba alguna temporada en Sanjenjo y luego se iba a un tercer país. El día 2, efectivamente, el rey viene a Tirada, va de Madrid, sale de la Zarzuela directamente hasta Sanjenjo, viene a Tirada porque va en un vehículo que está preparado con autonomía de combustible para más de 1000 kilómetros, se aloja, come con el matrimonio, con Pedro Campos y con su esposa. Con su mujer, sí. Una mujer que además desde el año 2014 acoge al rey, que el rey iba a Sanjenjo, pero se alojaba cuando era rey en una casa rural que se llamaba Casa Dosear. Tenía 6 habitaciones. Entonces esto lo cuento todo en el libro con detalle, o sea que... No cuentes todo, que luego no lo compran, Bueno, bien, pero de lo que se trata es de que esto les resulte instructivo. Y el día 2 come con ellos, pernocta en su casa, y el día 3 por la mañana no pasa a Oporto, como se ha dicho, se va a Vigo y directamente, sin escala, a Abu Dhabi. El rey se expatria, pero pone 3 condiciones. Una, el destino lo elijo yo, y elige Abu Dhabi, que obviamente no es lo que más le gusta ni a su hijo ni al gobierno. Segundo lugar, yo puedo cambiar de destino siempre que lo crea conveniente. Hasta el momento no lo ha hecho, probablemente lo tendrá que hacer en el futuro. Y en tercer lugar, seré yo el que autorice a que la casa informe de dónde estoy. Si ustedes recuerdan, el rey es expatriado el 3 de agosto, se expatria el 3 de agosto, lo conocemos mediante una comunicación de la Casa del Rey, pero hasta el día 17 no sabemos con certeza que está instalado en Abu Dhabi. En Abu Dhabi se instala primero en el Emirates Palace y luego, pocos días después, pasa a una residencia. ¿Y hay quien ha dicho que es la huida de un cobarde?
No, porque él está, primero, él no quería irse. Él no quería irse. En segundo lugar, él no tenía ninguna medida cautelar ni estaba sometido a ninguna investigación, digamos, judicial, otra cosa es fiscal. Él lleva una escolta del Ministerio del Interior, además de tener allí la seguridad que le presta las autoridades emiratíes, y finalmente tiene un ayudante que depende de Patrimonio Nacional, por lo tanto su localización es permanente. A través de su abogado, Javier Sánchez Junco, un fiscal en excedencia, ya comunicó el mismo día 3 que estaba a disposición de la justicia y que cuando fuese llamado volvería. O sea, vienes a decir que se fue porque le obligaron. Bueno, formalmente, vamos a ver, en las casas reales, en las familias reales, las decisiones abruptas las toma formalmente la persona implicada. ¿Tú crees que Harry de Windsor y Meghan Markle se han ido porque han querido irse? No, se les ha indicado que estaban mejor fuera que dentro. Claro. Aunque son ellos los que asumen la decisión. La autoría. Aquí ocurre lo mismo. El rey presta conformidad a una decisión previamente aconsejada por su hijo y avalada por el presidente del gobierno. Pero todos conocemos que de forma cíclica se dice el rey quiere regresar, que el rey quiere venir para el octubre, fiesta nacional, quiere venir para las Navidades, quiere venir para una regata. No, el rey no regresará hasta que no esté clara su situación procesal o sea llamada por la justicia o tenga un problema de salud crítico, que no es el caso. El rey está de salud, pues como estaba hace unos meses, sometido a una rehabilitación permanente, a una vigilancia médica y con un tratamiento pues severo, pero haciendo una vida razonablemente saludable, teniendo en cuenta que tiene 83 años. Claro, porque de repente salen esas noticias de que está enfermo. Al poco tiempo salen 3 fotografías en la familia que le ha acogido en Abu Dhabi, ¿no? No, la familia no le ha acogido ninguna familia. La propia familia real emiratí le ha proporcionado una villa, una residencia que está al borde del mar, pero que es propiedad de ellos. O sea, no es ¿Esa familia con la que sale quién es? No, pero no, es que realmente no tiene ninguna familia. En fotos, bueno, no, en algunas fotos lo que ha salido con miembros de la familia real emiratí. Es verdad que le visitan con frecuencia pues, sus hijas, las infantas, y amigos. Incluso también hay que decir que algún periodista, cuyo nombre no voy a decir, pero efectivamente sí, también le visitan. ¿Que no son de OK Diario ni nada de eso? ¿Ok? Bueno, nada. No, de OK Diario no me consta. No me consta. Bueno, son los que se han lanzado el moco de que... Bueno, pero después, claro, aquí lo que ocurre es que hablar del rey de oídas, pues claro, es fácil, no tiene, es muy barato, no tiene ningún coste, ¿no? Pero realmente, pues es verdad que cuando se dice, pues el rey está muy enfermo, ¿no? Lo dijo una periodista muy conocida. Bueno, pues Pilar Eire sacó el tema que yo hablé posteriori con ella porque ha venido aquí a presentar sus libros también y dice, mira, era casi como, me la han vendido, ¿sabes? O sea, bueno, pero me la han metido. Bueno, claro, pero no hay que dejar esas cosas. Esas cosas hay que ir a las fuentes fiables. ¿No? La intoxicación a veces dentro de la propia... No, el rey no está peor de salud de lo que estaba hace 6 meses, probablemente incluso está mejor. Lo que pasa es que el rey tiene el problema de no comprender correctamente, y ahí cuento también por cómo se produce eso, de no comprender exactamente por qué está como está. Él se encuentra en una situación de creer que está siendo incomprendido, maltratado, no es consciente de haber hecho lo que se le imputa o lo que se está investigando que podría haber hecho. Él reconoce que a determinados episodios se produjeron con Corina Larsen, lo dice en su carta, pertenecen a mi vida pasada. Ahí lo cuentas. Ahí lo cuenta, sí. Pero realmente él no es muy consciente, ¿no? Pero esta no es la única adversidad del rey.
Amparo, esto es muy importante porque este libro tiene también una vertiente política. Exactamente, tenemos ahí el tema de que hoy además se ha alzado ya como presidente, ¿no? En el tema del independentismo. Sí, hemos tenido dos... Aragonés. El rey ha tenido dos contradictores, y la monarquía parlamentaria y el sistema constitucional, porque cuando se ataque al rey, no se ataca al rey por el rey, se ataca por lo que representa el rey. ¿Y el rey qué representa? El rey representa la unidad y la integridad del Estado. Ese es el artículo 56 de la Constitución, por lo tanto no es una invención. Tanto da que hubiese en España, en la República, como una monarquía, porque yo suelo decir, bueno, cuando me dicen, no, la monarquía, los independentistas, a Barcelona voy el martes que viene a presentar el libro. ¿A presentar el libro? Sí. ¡Qué valiente! Sí, pero voy a ir. ¡Qué valiente! Pero voy a ir. Yo les suelo decir, pero vamos a ver, si ustedes hicieron lo mismo con la República en el año 34. En el año 34 proclamaron la independencia desde el Palacio de San Jaime, unilateral. Lluís Companys fue detenido por la República, fue juzgado por la República, fue condenado por rebelión militar por la República y fue amnistiado por el Frente Popular en el año 36, cuando llegaron al poder en febrero del 36. O sea que ustedes han hecho eso con una república y ahora lo han hecho con una monarquía. Los grandes contradictores de la monarquía parlamentaria y del rey, sea este o cualquiera, pero este en particular por su discurso del 3 de octubre, son por una parte el independentismo catalán y por otro Unidas Podemos y muy en particular Podemos y muy en particular como una cosa casi obsesiva por su anterior secretario general y ahora cesado o dimitido, Pablo Iglesias. Es un partido republicano, con lo cual... Sí, pero el Partido Comunista también es un partido republicano y estuvo en la gestación de la Constitución de 1978, aceptó la monarquía parlamentaria porque al final la Constitución es el resultado de un gran pacto político. Pero era también otra la situación del país, es decir, era la época, ¿no?, de la transición democrática, sí. Necesitábamos esa figura del rey para salir, pero es que ahora, claro, cuando ha aparecido Unidas Podemos ha sido en pleno declive de la monarquía, cuando se han visto todas estas faltas... No, pero sí, es cierto. No, pero fíjate, esto es anterior. Podemos no aparece por un problema de la monarquía. Podemos aparece por primera vez, lo mismo que Ciudadanos, en el año 14, en las elecciones europeas del año 14. Y Podemos surge... Sí, bueno, la abdicación se produce en junio y las elecciones europeas, donde aparece por primera vez Ciudadanos y por primera vez a nivel nacional, sí. Y por primera vez Podemos, es en mayo. Es en mayo, sí. Antes de la abdicación. Antes de la abdicación. Pero Podemos viene del 15M, de la famosa ocupación de las plazas, etcétera, etcétera. Y se ha extinguido como fenómeno. Se está extinguiendo, lo mismo que Ciudadanos. Pero su discurso, que a lo mejor, si no hubiera ocurrido todos estos desmanes que hubo en la monarquía en esos años, pues a lo mejor no había sido el mismo y había sido más allegado, ¿no? Como hablábamos antes del Partido Comunista, cuando estuvo Carrillo, estuvo Anguita, no compro ese argumento porque yo creo que Podemos no es Partido Comunista. Pablo Casado responde a la figura, que no es ningún insulto, sino Pablo Iglesias, perdón. Uy, ¿cómo se enterara que le has llamado Pablo Casado? No, Pablo Iglesias responde que ya no es coleta, ¿no? al perfil de lo que es un bolchevique, que no es ningún insulto, es una descripción. Sí, totalmente. Que no tiene nada que ver con un Íñigo Errejón o con Luis Alegre o con Carolina Vescansa, que fueron otros fundadores también de Podemos, pero que no están en Podemos. Yo no compro ese argumento porque lo que se produce en el año 14 es un cambio de paradigma, se cambia del bipartidismo al multipartidismo y dentro del multipartidismo aparecen con mucha fuerza y hay un proceso político en Cataluña que se inicia en el año 10, que es el proceso soberanista y que culmina en el año 17 con la declaración unilateral de independencia y la huida de Puigdemont, y que ahora se está reiterando, pero se está reiterando como farsa. ¿Por qué? Yo mañana lo cuento en el Confidencial, este gobierno que va a presidir
Pere Aragonés tiene el apoyo del 25,5% del censo electoral de los catalanes. ¿Por qué? Porque el censo electoral de los catalanes de Cataluña es 5.630.000 ciudadanos. Y los partidos independentistas que apoyan en la Cámara al gobierno de Aragonés suman 1.360.000 votos. Y eso hace un 25,5%, porque en las elecciones del 14 de febrero la participación fue del 53,5%, y por lo tanto votó apenas la mitad. ¿Eso resta legitimidad desde el punto de vista democrático? No. Desde el punto de vista de la consideración de los apoyos que tienen los catalanes, este gobierno sí. No es lo mismo las elecciones de Madrid del pasado día 4 de mayo, donde vota el 76%, que las catalanas del mes de febrero, del 14 de febrero, donde vota el 53%. Es que es muy diferente, en términos de valoración política, no en términos de legitimación democrática, porque esas son las reglas del juego. No hay quórum en unas elecciones. En las elecciones no hay quórum. Basta que, aunque vote simplemente el 10%, ya es válida. Pero bueno, yo creo que efectivamente en ese capítulo que es el acoso, lo que relato son las enormes dificultades que tiene el rey. Por ejemplo, y arranco ahí con un tema que es muy importante. Cataluña ha sido para Felipe VI una comunidad de referencia, porque ¿cuál es su máxima exposición? Y eso se suele olvidar. Primero, en el año 90, y ahí también te lo cuento, porque la gente olvida este tipo de cosas, viaja a Cataluña y por primera vez se dirige a la Cámara, al Parlamento catalán, y lo hace en catalán, en el año 90. En el año 90. Hace 31 años, y el rey tiene ahora 53. Es que en el año 92 es el abanderado del equipo olímpico español en las Olimpiadas de Barcelona. Por eso le llamas al rey el preparado, ¿no? Su padre, campechano, que era muy campechano, y don Felipe pero VI, es que, el preparado. Y después en Barcelona es en donde se casa su hermana Cristina, con Iñaki Urdangarín. Sí. No, se le llama el preparado porque, primero, es el único que tiene una licenciatura, tiene una relación, primero, habla varios idiomas, el italiano, el portugués, el francés y el inglés, y algo de griego, algo bastante de griego, y después es un experto en relaciones internacionales, estudiadas además en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Por lo tanto, es un hombre extraordinariamente preparado. Y también le llamas el rey hipotético, porque cualquier cosa hay que suponérsela. Hay que suponerla, porque no ha dado nunca una entrevista, o sea, igual que el rey Juan Carlos siempre tenía periodistas de cámara, podríamos decir así, alrededor, pues don Felipe se ha mantenido. Yo creo que la primera exclusiva te la va a dar a ti. ¿Tú crees? No creo. Bueno, llevas todas las yo estuve con él y le dije que iba a escribir este libro. Y bueno, no me dijo ni sí ni no, pero me dijo: yo no voy a dar información y por lo tanto no puedo autorizar y no autorizo ningún tipo de publicación. Es verdad que cuando se hace... Pero me consta que le ha encantado el libro. Ah, ¿te consta? Me consta, pues te consta, ¿no? Como dicen los analistas, ¿no? Pues no sé, porque soy muy duro con el padre y digo algunas cosas que le tienen que, como hijo, le tienen... Pero es verdad que después de conocerle, de aproximarme tanto a él en el libro, me parece que es un gran tipo, aparte de un gran rey. Mirad, ha elegido, lo hablaba con José Antonio el otro día, esta imagen lo dice todo, ¿no? Cómo está dentro. No es una fotografía, ¿eh? Es un cuadro que está en el Tribunal Constitucional de Hernán Cortés y que le ha autorizado. Gaditano, por cierto, pintor andaluz de Cádiz. Y que esa austeridad, laconismo, es como si se estuviese metido dentro de su barba. O sea, desde que se dejó la barba es como si el rey tuviese ahí como un parapeto. Otros nos escondemos detrás del flequillo.
él detrás de Él tiene unas características. Hay 4 retratos de Hernán Cortés de Felipe VI. Uno está en la Academia de la Historia, otro está en el Tribunal Supremo, otro en el Congreso y otro en el Tribunal Constitucional, que es este. Me pareció el que mejor reflejaba el rey en la actualidad, porque es el más reciente. Sí. Y se ve que el rey está solo, no tiene prácticamente ningún signo de poder, y aparece con la Constitución al lado como un elemento, como su único elemento, digamos, de apoyo para desempeñar la jefatura. Y hablé con el pintor, hablamos con el pintor, él tuvo sus exigencias para que es una reproducción fidelísima del color, hasta de los porcentajes del color, y además pidió que fuese íntegro, es decir, que diese la vuelta. Y el Tribunal Constitucional pidió que saliese el cuadro sin mancha de título, en la solapa. Así, o sea, auténtico. Sí, él está así. O sea, el cuadro es este, con el titular es este, pero el Tribunal Constitucional nos exigió que apareciese en la solapa tal cual está. ¿Por qué cuento esto? Porque para Planeta, pero también para mí, era importante que el libro fuese un objeto deseable. Por lo tanto, que la reproducción del cuadro fuese buena, que la encuadernación fuese sólida. El papel es más blanco del habitual, que el tipo de letra sea muy legible, esté muy legible. Que eso se agradece muchísimo, sí, en las ediciones. Y algunos detalles que no suelen ser habituales, es decir, aquí a la izquierda siempre va el título del libro, pero a la derecha el nombre del capítulo, para que no se pierda. Y al final... Y el anexo, esto es una joya. El anexo es muy importante porque la gente, por ejemplo, cómo regula el rey en la casa del rey el código de conducta de los empleados. Está en ese anexo. Es muy curioso. O qué prohibiciones pone a los miembros de la familia real en la aceptación de donaciones, regalos, herencias, préstamos. Todo esto pues también está en el anexo documental. Está el decreto por el que revoca el título ducal a su hermana. ¿Cómo no ha dado ningún título en el tiempo de reinado? Que eso también eso es verdad. El rey en estos 6 años no ha concedido todavía ningún título nobiliario. Y esto es muy expresivo. Está explicado por qué lo hace. Él primero... Hay un cierto anacronismo en la concesión de títulos en este momento. Quizás la sociedad española no entienda demasiado bien tener un título de marqués, de conde o de duque, y el rey cree que el reconocimiento de la excelencia se puede producir a través, y de hecho se produce, a través de los premios de las fundaciones de la corona, que son 2. La Fundación Princesa de Asturias, que está residenciada en Oviedo, y la Fundación Princesa de Gerona, que está residenciada también allí en Gerona, aunque es verdad que el rey prácticamente no tiene acogida ninguna y no puede entregar los premios, pues porque los últimos tuvo que hacerlos blindados en el Hotel Juan Carlos I de Barcelona, en fin, asediado por los independentistas. Pero vamos, el rey no dejará de ir, como no ha dejado de ir a Cataluña bajo ningún concepto. Es inadmisible, además. El gran error del presidente del Gobierno, que luego lo trató de enmendar, fue cuando el 25 de septiembre del año pasado prohibió al rey que se desplazase a la escuela judicial para entregar los despachos a los nuevos jueces. Ese es un acto que tiene una gran significación para la corona y que desde el año 87 todos los años se viene haciendo así. Y yo explico allí con mucho detalle qué es lo que ocurrió para que se produjese esa prohibición, cómo reaccionaron
cómo se supo de la llamada del rey al presidente del Tribunal Supremo, inmediatamente después de la entrega de los despachos, quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron, y cómo el propio presidente del gobierno se dio cuenta de que aquello había sido un error y a los 15 días pues, hizo un viaje a Barcelona acompañando al rey, ¿no? Es otro capítulo histórico. Es un capítulo histórico, sí, es un capítulo histórico. Sí, y esto, para ya que ustedes pregunten si quieren, ¿no? Sí. Ha sido el trabajo de 2 años y de una fijación histórica por el estudio de las monarquías, no solamente españolas, sino también occidentales, europeas, una labor de documentación y también lo que yo creía era, en tiempos de tempestad, hacer una defensa de un hombre, una defensa crítica, pero defensa de un hombre como Felipe VI, ¿no? Y la verdad creo que merece la pena conocerle. Y con el tiempo él sabe que tiene una conversación pendiente con la sociedad española. El problema es buscar el momento. En el momento que se puede producir. Como decía al principio, el último capítulo es el más esperanzador. El último capítulo se llama Leonor. Y bueno, la princesa representa la esperanza de la institución. También don José Antonio Zarzalejo se ha adelantado en el libro con el tema de los estudios de... Sí. Porque el libro está escrito antes de que saliera la noticia que Leonor... El mismo día que se presentó, el 10 de febrero, salía la noticia de que la princesa de Asturias iba a Gales a estudiar, el curso, ¿no?, que viene, sí. Y en él no solo se basa en estos estudios que va a hacer fuera de España, sino qué va a pasar con su educación militar, porque va a tener que pasar por las 3 academias militares. Sí, no sabemos en qué formato, no sabemos por cuánto tiempo, pero como la Constitución atribuye el mando supremo de las Fuerzas Armadas al rey y eventualmente a la reina, pues evidentemente tiene que tener una educación castrense, una formación castrense, lo mismo que está teniendo la heredera de los belgas, de los reyes de Bélgica, y incluso la sueca, aunque curiosamente el rey sueco no es el mando supremo de las Fuerzas Armadas, sí lo es en el caso de la reina de Inglaterra, ¿no?, y otras. Pero sí, va a tener una licenciatura como su padre, va a tener estudios internacionales, también como su padre, de relaciones internacionales, va a tener estudios castrenses, pero va a tener también otras habilidades que sean propias de una persona ya, digamos, adulta en el siglo XXI, y por lo tanto pues será una experta en materia de digital, tendrá amplios conocimientos sobre la sostenibilidad, sobre el futuro de las ciudades, los movimientos demográficos, etcétera, etcétera. Será una mujer de su tiempo, de sus días, y por lo tanto tendrá un angular mucho más amplio, ¿no? Y por ahí está yendo la educación de la princesa Leonor, curiosamente además sin intermediarios en su fase inicial. Se ha dicho siempre que la patria de las personas es su infancia. Bueno, pues la infancia de las personas que están llamadas a responsabilidades de Estado, como el caso se han dejado muchas veces no en manos de los padres, sino en manos de tutores, de preceptores, etc. Este no es el caso de la princesa. De la infanta, no, de la princesa. No, infanta es su hermana. Es ella Sofía, es princesa. Infanta Sofía, princesa. Claro, la única princesa que nosotros tenemos en nuestra tradición histórica, incluso por mandato de la Constitución, la única princesa que tenemos es la que es de Asturias, que lleva el título de princesa de Asturias y es la heredera de la corona. La hermana y los hermanos son infantas o infantes, pero no tenemos títulos de princesas ni de príncipes. Salvo el heredero, aquí no hay princesas, lo mismo que, así como en Italia, en Francia y en Alemania hay príncipes y princesas amanta de Dios, aquí no. Aquí el título de príncipe o de princesa se reserva exclusivamente a la heredera o el heredero de la corona, y sus hermanos son los infantes.
o infantas. Y hay una categoría que se llama infanta o infante de gracia, que es al que un pariente del rey, al que el rey le concede esa categoría. Por ejemplo, la madre de Juan Carlos I y abuela del rey, doña María de las Mercedes, de Orleans y Borbón, no era infanta de España. Pero don Alfonso XIII hizo el infantado de gracia. Un infantado de gracia que también se puede retirar, y en el libro ya se cuenta cómo, por ejemplo, Alfonso XIII a un primo suyo también le retiró el título de infante de gracia. ¿Por qué? Pues porque no se lo merecía. Bueno, y como un Fernando VII no dejó que Carlos IV volviera a morir a España. Eso también se cuenta. Sí, eso se cuenta. ¿No? Hay una cosa que es, si uno se pone a pensar, qué difícil es encontrar un rey de España que haya nacido en España, estoy hablando de los Borbones, que haya nacido en España y que haya muerto en España, porque el que ha muerto en España no ha nacido en España. Si nos vamos salvo Alfonso XII, vamos a Isabel II, nació en Madrid y murió en París. Alfonso XII nació en Madrid y murió en Madrid muy joven, con 20 y tantos años. Pero Alfonso XIII nace en España y además es rey desde el momento de su nacimiento, porque nace de doña Cristina de Habsburgo, que es reina regente durante 17 años, pero muere en Roma. Don Juan de Borbón no reina, por lo tanto es verdad que nace en España y muere en España, murió en Pamplona, pero don Juan, su hijo y el padre del rey, ha nacido en Roma, nació en Roma. Esperemos que muera en España Pero esta es una constante, y hay una frase de Santos Juliá, que es un gran historiador, fallecido hace poco tiempo, que decía que los españoles, el pueblo español es el pueblo que más reyes ha destronado y más reyes ha restaurado, sin haber, digamos, pasado a cuchillo, decapitado o guillotinado a ninguno, cosa que se han hecho los británicos y se han hecho los franceses. Bueno, pues esa es una realidad también. Nosotros hemos tenido dos repúblicas, una de 11 meses en el siglo XIX, que no llegó a tener ni siquiera una constitución, y después la república del 31, que podemos poner su final donde se quiera, pero en todo caso en el 39, ¿no? Y ninguna de las dos acabaron bien, de tal manera que parece que, como les ocurre a los británicos, nosotros estamos vinculados idiosincráticamente a la fórmula de monarquía parlamentaria. ¿Vamos a ver reinar? Sí, sin duda. ¿A la princesa Leonor? Sí, sin duda, porque para que no reine tendría que haber un proceso constituyente, es decir, tumbar la Constitución de 1978. Que algunos quieren hacerlo. Pero los menos. Y entonces el espectro de fuerzas políticas ni ahora ni es previsible que en el futuro abran un proceso constituyente. Porque si se toca la monarquía, se toca el modelo territorial o se toca el listado de derechos y libertades de los ciudadanos, no estamos ante una reforma constitucional, sino estamos ante una derogación íntegra de la Constitución y, por lo tanto, la apertura de un proceso constituyente. Hay que reformar la Constitución, hay que mejorar la monarquía, la regulación de la monarquía, pero hay que ser reformistas, no hay que ser destructivos. ¿Pero no sería higiénico votar una monarquía parlamentaria? Pero ya la votamos en el 78. Bueno, claro, sí, porque ya venía dentro del pacto. No, pero lo mismo que votamos. Y yo pregunto, Amparo, si podemos coger trozos que nos gustan o que nos disgustan de la Constitución y separarlo y decir, lo vamos a votar aparte. Pues que tenemos una Constitución, la del 78, que se basó en la del 12 y que prácticamente recoge... Pues, no se basó en la del 12, no, en absoluto. Tuvimos la Constitución más moderna de Europa en el 78. Tiene muchos puntos en común. ¿Con cuál? Con la del 12. Hombre, no, porque para empezar la soberanía se residencia en el pueblo español, mientras que la soberanía del 12 era conjunta entre el rey y el pueblo.
Nosotros tenemos una monarquía que no solamente es constitucional, como la de Alfonso XII y Alfonso XIII, era constitucional, pero era ejecutiva. Ahora es parlamentaria y por lo tanto... No, sí había parlamento también. Pero no residía la soberanía en el Parlamento, entonces. No, vamos a ver. En la Restauración, que es el régimen que se impone después del fracaso de la Segunda República, de la Primera República, perdón, son los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII. Y hay una constitución que es la de 1876. La Pepa. No. No, digo la del 12, la Pepa. La Pepa, pero eso es eso es un siglo y pico antes. El régimen de la Restauración es del 76, 1876. Bueno, y ahí el rey es constitucional, pero es ejecutivo. Es el que nombra al gobierno, el que quita y el que pone. Pero es que ahora ya eso no existe. El rey no tiene ningún poder, tiene poderes representativos, simbólicos y de moderación, pero no tiene ningún margen de maniobra de poderes personales. Por lo tanto, esta no es heredera, esta es heredera de las constituciones democráticas que se produjeron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Esta tiene una inspiración de la Ley Fundamental de Bonn, tiene inspiraciones de la Constitución francesa de la Quinta República del año 58 e incluso de la italiana. Y tiene un modelo que es el modelo autonómico, que no existe en ningún otro sitio, porque o es modelo federal o es modelo descentralizado, pero modelo autonómico como el nuestro no hay. El más parecido es el modelo regional italiano, que tiene menos autonomía que el nuestro. Por lo tanto, yo creo que fue un pacto donde se pusieron muchas cosas en común y lo votamos. O sea, que resulta que no es válida la votación del 78 respecto de la monarquía, pero sí respecto del modelo autonómico. ¿Por qué no sacamos el modelo autonómico también? Lo sacamos y lo votamos aparte. No. Esto es un paquete. Y si se quiere derogar la monarquía, lo cual es perfectamente legítimo, o sea, hay una mayoría parlamentaria que representa a la mayoría de los ciudadanos, hay que abrir un proceso constituyente. Es decir, hay que empezar de cero. ¿Por qué? ¿Y cómo es ese proceso constituyente? Pues mira, ese proceso constituyente, y con eso terminamos para que a ver si la gente también nos puede preguntar, los que están aquí, ese proceso constituyente consiste en lo siguiente. Acuerdo por 2/3 del Congreso y del Senado. Disolución de Cortes y elecciones. Nuevo acuerdo por 2/3 de las nuevas cámaras y referéndum popular. Tú me dirás si hay posibilidades en España de que haya 2/3, elecciones, de nuevo 2/3 y luego referéndum. Vemos a Leonor gobernando. Claro, esa es mi tesis, y esa es la que explico también en el libro. Lo has explicado muy, muy claro. Ya vamos a dar enseguida paso al público para que pregunte, pero yo no quería obviar el tema de Marruecos. Es decir, ahora están saliendo todos los juancarlistas diciendo que don Juan Carlos hubiera solucionado esto en un pispás con la sintonía que tiene con el rey y que siempre ha tenido con los Emiratos alauitas, entonces con el Emirato marroquí. No. Dicen la poca sintonía que hay entre Felipe VI y Mohamed VI. Bueno, vamos a ver, preguntas. Porque ya ¿Qué Pedro pasó? Sánchez le ha dicho que hable con ellos, ¿no? No me consta. No lo sé si ha hablado, no sé si se lo ha dicho, pero vamos a ver. Carmen Calvo ha dicho hoy que ya le había dado... No lo sé, no lo he visto, pero es posible, pero vamos. Para autorizarlo, para que hable con el gobierno... Pero vamos a ver, aquí estamos oponiendo al padre y al hijo y eso es un gran error. ¿Qué pasó en 1975? Algunos de ustedes igual no lo recuerdan, pero la Marcha Verde. Franco se estaba muriendo y el jefe del Estado en funciones entonces era el príncipe de España, Juan Carlos I. ¿Paró Juan Carlos I la Marcha Verde, aunque estaba Hassan II? No, ¿verdad? No la paró. ¿Recuerdan ustedes en el año 2000 la ocupación de Perejil? La evitó don Juan Carlos, pese a que eso era su primo, Hassan II, se llamaban primos. No esto. ¿Ha evitado don Juan Carlos que
que tengamos que tener en Ceuta y en Melilla vallas con concertinas desde hace al menos 60 años? No, tampoco lo ha evitado. Entonces, que el rey tiene una responsabilidad en la Constitución que está sometida al refrendo del gobierno, es decir, a que el presidente del gobierno autorice, que es el representante máximo de las relaciones internacionales del Estado español. Pero la competencia exclusiva en política exterior, la Constitución se la entrega al gobierno de la nación. Por lo tanto, todos los viajes, todas las conversaciones institucionales de carácter político del rey, todas tienen que ser refrendadas por el presidente del gobierno. De ahí que cuando el rey se desplaza a cualquier país o acude a cualquier acto, siempre lleva lo que se llama un ministro de jornada, cuando no va el propio presidente del gobierno. ¿Podía el rey evitar esto? No lo podía evitar, como su padre no pudo evitar la Marcha Verde, como su padre no pudo evitar la ocupación de Perejil. ¿Por qué? Porque aquí se ha producido un acontecimiento incontrolable que tiene que ver con la admisión, por razones humanitarias, de Gali, que es un líder del Frente Polisario, que está refugiado en Argelia. Argelia y Marruecos tienen una diferencia fundamental. También refugiamos al de Venezuela y por eso no ha habido quiero decir que es que... Hombre, no nos van a invadir de Venezuela, pero Ceuta y Melilla, pero vamos a ver, ¿qué pensaríamos nosotros si por razones humanitarias de Venezuela acoge a Francia, un vecino, Portugal, acoge a un señor que está clasificado como dirigente de una organización terrorista, por razones humanitarias? Bueno, pero claro, es que eso viene desde Naciones Unidas, no lo hemos inventado nosotros. No, el Frente Polisario no está reconocido por Naciones Unidas. Está reconocido por Naciones Unidas que el Sáhara, antiguamente español, tiene derecho a autodeterminarse, es decir, a que haya un referéndum, pero eso no autoriza a que haya actos de terrorismo por una banda que es el Frente Polisario. El Frente Polisario es una organización terrorista. Bueno, que se le digan al señor Biden, que también es el que está moviendo ahora los hilos ahí. No está moviendo ningún hilo. Afortunadamente, y como ha reconocido Federico Trillo y Jorge Descayar, que era presidente del CNI, gracias a Estados Unidos se solventó el tema de Perejil sin ir a mayores. ¿Pero el de ahora? También Biden, también el secretario de Estado de Estados Unidos ha hablado con su homónimo marroquí y a partir de ese momento se han empezado a arreglar las cosas. Es decir, aquí ha habido un fallo, no vamos a entrar porque yo creo que cuando hay crisis de esta naturaleza lo importante es estar con los intereses. ¿Crees que lo de Gali ha sido...? Sí, ha sido una causa, no la única, pero una causa. Pero cuando los intereses de España están en juego, Ceuta, Melilla son territorio español. Ya buscaremos responsabilidades más adelante, pero en este momento hay que apoyar al Gobierno, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas. Y luego, en su momento, cuando llegue su momento, pues ya, cuando pase la crisis, pues ya se buscarán responsabilidades de orden político, de desaciertos que se han perpetrado para que no se vuelvan a repetir. Pero este momento a mí, desde mi punto de vista, más que de utilizarlo de forma partidista, es mucho mejor ponerse del lado de los intereses de España. Los intereses de España es que tenemos casi 200.000 españoles en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y que hoy han empezado en Melilla. Y el rey, quiero recordar una cosa, el primer viaje de Felipe VI, en el mes de julio de 2014, prácticamente un mes después de tomar posesión, de ser proclamado rey, su primer viaje internacional fue a Marruecos. Por otra parte, sin entrar en un tema que es muy delicado, una cosa era Hassan II y otra cosa es Mohamed VI. Muy diferente. Sí. Es otro padre e hijo. Sí. También. No se va a divorciar nunca. ¿Pero de Corina o de quién?
No, nunca. No, esa es una hipótesis que no se contempla bajo ningún concepto. Hay una ruptura. Hay una ruptura sentimental que viene desde hace muchísimo tiempo, pero no está en las mentalidades ni de uno ni del otro, sobre todo ella, un divorcio. No hay. Esa es una hipótesis absoluta y totalmente inverosímil. 100% no. ¿Nunca? No, nunca. ¿Lo aseguras? Totalmente. 100% no. Nunca. Aunque sea un matrimonio roto, porque bien dices en el libro... Madre mía, pero viene siendo un matrimonio roto desde finales de los 80. Tiempo han tenido de esto, a la vejez viruelas. No, hombre, si no hace falta que se divorcien. Pero también justificas que la reina lo ha aguantado todo esto porque iba en el título, iba a decir... Claro, sueldo, ¿no? claro. La reina Letizia, si tiene una situación crítica de matrimonio y el propio rey, pues sí se divorciarían porque son hijos de su tiempo, pero es que la reina tiene 82 años, la reina Sofía está educada para lo que está educada, lo mismo que el rey se casa por las razones que se casa. Son matrimonios de interés, pero vamos, es que tomemos siempre ejemplo de la historia. ¿Se divorció Alfonso XIII de Victoria Eugenia de Battenberg? No. Para irse con la corista. ¿Hicieron vida común? No. ¿Don Juan y doña María eran un ejemplo de matrimonio bien avenido? Pues no, pues todo el mundo sabe que don Juan... Quiero decir, los hijos ilegítimos de Alfonso XIII, pues bueno, pues incluso algunos se han llegado a reconocer, como don Leandro. Don Leandro, o sea, por lo tanto, Marbella mucho. Claro, por eso digo, o sea, que no, el divorcio no existe, no es ni hipótesis a contemplar en el matrimonio, lo que queda de matrimonio puramente formal entre doña Sofía y don Juan Carlos. No es posible, sin el mayor rango militar, ser mando supremo de las Fuerzas Armadas. No es posible. Y la Constitución lo establece, claramente, sin ninguna duda. Otra cosa es que ese mando no sea un mando operativo, es decir, que él no tenga que dar órdenes operativas. Eso está la ministra de Defensa y el presidente del Gobierno. Él simplemente lo que tiene es una condición simbólica representativa. El rey no tiene poderes. Bueno, eso es lo que se llama son poderes de emergencia. Claro, pero porque estaba secuestrado el gobierno. El gobierno estaba secuestrado en las Cortes. Y por lo tanto, la doctrina constitucional atribuye lo que se llama poder de reserva o poder de emergencia al jefe del Estado. Por ejemplo, el 3 de octubre, el rey tiene un discurso muy terminante. ¿Por qué? Porque hace uso de su poder de emergencia. Si el presidente del gobierno no hace el discurso que debe y se lo reclaman desde la comunidad internacional, desde la comunidad empresarial, la opinión pública española, que haya una explicación, que se diga algo de lo que está ocurriendo y el presidente del gobierno está en shock, don Mariano Rajoy entra en shock, pues lógicamente el rey asume la función de representar la unidad y la integridad del Estado que había sido puesta en entredicho y se dirige como se dirigió el día 3, pero esas son situaciones absolutamente excepcionales. Por cierto, el 10 de octubre el rey contó con el refrendo del presidente del gobierno. Don Juan Carlos no pudo tener el refrendo de nadie porque el presidente del gobierno, el vicepresidente del gobierno, que a la sazón era Gutiérrez Mellado y por lo tanto militar, lo mismo que los demás ministros, estaban secuestrados e incomunicados por Tejero en el Congreso de los Diputados. Y se creó un gabinete de crisis con subsecretarios. Yo creo que en España no hay una utopía republicana como existía en los años 20. ¿No? En los años 20 hubo una utopía republicana. ¿Por qué? Porque se produjo un deterioro a partir del golpe del directorio militar de Primo de Rivera del 23 al 29, surgieron ahí grupos, el rey también planteaba problemas de corrupción y había una utopía republicana. Incluso la derecha tenía una utopía republicana a través de la llamada Agrupación al Servicio de la República, integrada por José Ortega y Gasset, Ramón
Pérez de Ayala y Gregorio Marañón, que ninguno de ellos era extremista en ningún sentido. Pero tampoco en este momento hay un consenso monárquico, porque esto de ser monárquico, ¿qué significa? A mí me preguntan, ¿usted es monárquico? Y digo, yo no soy monárquico, yo estoy con la monarquía parlamentaria. Porque ser monárquico no tiene un contenido ideológico. Creo que estar con la monarquía parlamentaria es estar con una fórmula de jefatura de Estado que tiene algunas ventajas para los españoles, como para los británicos, como para los suecos, como para los daneses, como para los holandeses, como para los belgas, los luxemburgueses. No deben de estar no estamos tan confundidos si otros países perfectamente democráticos y vanguardistas tienen una monarquía bastante similar a la nuestra, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre en relación que efectivamente, y eso enlaza con lo que tú decías de votar la democracia, la monarquía. Claro, la monarquía tiene una legitimidad de origen, la que hemos votado en el año 78, el 6 de diciembre, pero tiene después una legitimación de ejercicio, es decir, se legitima con su funcionalidad. ¿Y cuál es su funcionalidad? Es neutral y está por encima de los partidos políticos, es permanente, por lo tanto, la cúspide del Estado no se somete a vaivenes electorales. Tercero, no tiene poderes más que de reserva o de emergencia y puramente simbólicos. Es transversal, porque no puede ser ni de izquierdas ni puede ser de derechas, no debe serlo, y después recoge una tradición del conjunto y una proyección hacia el futuro. Estas son ventajas que tienen las monarquías parlamentarias. Fíjese, por ejemplo, en el Reino Unido, que ahora tiene tensiones segregacionistas, porque Escocia quiere marcharse, porque Irlanda está planteando también un problema de segregación, dicen sí, nos separamos de Inglaterra, pero queremos la libra esterlina, nuestro sistema métrico, conducir por la izquierda y a la reina Isabel y a la monarquía. Porque la reina Isabel, la monarquía, la reina de Inglaterra, es en este momento jefe del Estado de países como Canadá o Australia. Quiero decir con esto que el valor simbólico es muy importante, y después está la permanencia. Es decir, ¿cuántos primeros ministros ha tenido la reina Isabel de Inglaterra? Pues 32. 32, ha pasado por su despacho ha pasado 32. Y bueno, don Juan Carlos, don Juan Carlos, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, Mariano Rajoy, Rubalcaba no fue presidente del gobierno, 4, y este ya va con 2, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. O sea, que quiero decir pero permanecen, están ahí, son referencias permanentes del Estado, de la nación y de la pluralidad de la sociedad española, ¿no? Por eso no veremos nunca al rey votando en las elecciones, ni al rey, ni a la reina, ni a la princesa, ni a nadie. No veremos a nadie de la familia real votando, porque no votan. ¿En ninguna monarquía en Europa? En ninguna monarquía. Por definición, nunca pueden tomar partido, no deben tomar partido. Es decir, el rey, por ejemplo, invita en la ronda de consultas para la presentación de candidato a la presidencia del gobierno, invita a todos los grupos parlamentarios, incluido a Bildu. Y no podría dejar de hacer una ronda de consulta con un grupo parlamentario. No va, esta es otra cuestión. Pero es que la Republicana de Cataluña también está invitada. ¿Por qué? Porque tiene un grupo parlamentario. Si no va, es porque no quiere, pero no porque el rey lo impida. No porque el rey lo impida. Por lo tanto, esto es muy importante. Y después hagan un ejercicio. El siguiente ejercicio. ¿Qué es más deseable? ¿Tenerle a Felipe VI como jefe del Estado o a Felipe González, a Aznar, a Rodríguez Zapatero,
a Pedro Sánchez, a Mariano Rajoy? Pues yo, francamente, pienso lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles. Primero, que la monarquía no es un problema, está en una crisis, pero no es un problema. Y segundo, que Felipe VI tiene una altísima valoración personal e institucional. Y como además es un hombre extremadamente prudente, pues tiene la capacidad de representar transversalmente a una mayoría inmensa de la ciudadanía española. Pero hagan ese ejercicio. Piensen, por ejemplo, Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy o Aznar o tal, presidente de la República. Claro, pero a ellos les vota el pueblo. Sí, nosotros, bueno, pues sí, pero oye, entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos votado la monarquía, Amparo, vuelvo a repetirte. Hemos votado la monarquía y si no queremos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Pero si ya has contado todo lo que hay que hacer, anda que no hay que hacer. No, lo que hay que hacer es que alguien que venga aquí, el Partido Socialista y el Partido Popular, le digan, queremos la República. Y entonces les votamos, y entonces ya hay República. Eso es inviable. Pues si es inviable será porque los españoles no quieren. Si los españoles quisieran cambiar de una república, de una monarquía a una república, no te preocupes, que habría. La gente siempre está bien quejosa de. No es cierto que estuviese. No es cierto que será estuviese que se manifiesta a través de. No, por ejemplo, no es cuando cierto. pasó lo de que lo tocas también tú en tu libro, lo del tema de la Catedral de Palma de Mallorca. Cuando pasó esa escena de las infantas, de la reina Sofía, que pues esa es, no dejaba que le cogiera la manita. Y eso, ¿tú crees que te parece? Eso es una anécdota de lo que no debe hacer una familia real. Y de ahí se dedujeron muchísimas enseñanzas y muchísimas lecciones. Pero elevar eso a la categoría de que ese incidente justifica poner en cuestión una institución de esa naturaleza, hombre, no. Hay que saber distinguir, y eso el presidente del gobierno no le falta razón, entre la institución y la persona, porque claro, hemos tenido un director de la Guardia Civil que era un delincuente. No hemos suprimido la Guardia Civil. Hemos tenido un gobernador del Banco de España que era un delincuente y no hemos suprimido el Banco de España. Quiero decir, hay que saber distinguir. Hemos tenido un rey que ha sido un gran rey durante mucho tiempo, lo que pasa es que ha sido un gran rey y un hombre muy vulgar. Pero tú también dices en el libro que la misma infanta Cristina le dice a su padre: ¿qué estás diciendo de mi marido si lo que ha hecho mi marido lo has hecho antes tú? Es decir, han vivido todos ese caldo de cultivo dentro de la Casa Real. No todos, porque vamos a ver, el príncipe de Asturias, ¿no? El príncipe de Asturias no, por una razón. El príncipe de Asturias en el año 95 se le creó una secretaría personal. Y hay un personaje que es muy importante en la vida de Felipe VI, que es Jaime Alfonsín. Jaime Alfonsín es un abogado del Estado que entró al servicio de personal del hoy rey con 39 años. Es un hombre de una integridad absoluta y que no hubiese permitido, bajo ningún concepto, estando él, cualquier desviación del príncipe de Asturias y ahora del rey. Aprovecho para decir, a diferencia de su padre en el año 90 acaba de morir Joaquín Puig de la Bella Casa. Joaquín Puig de la Bella Casa, que fue embajador de España en Londres y en la Santa Sede, en el año 90 es llamado por el rey para ser secretario general de la Casa y sustituir a Sabino Fernández Campo. En el año 90-91, ese es el 90, no ha transcurrido todavía un año cuando le echa de la Casa y termina sus días siendo consejero de Estado y previamente embajador en Lisboa. ¿Por qué le echa? Pues porque le reprocha la relación que tiene con Marta Gallá. Y entonces el rey no consiente que nadie le lleve la contraria, porque el rey Juan Carlos I, que tiene muchos méritos, es ingobernable en su vida personal. Tan sencillo como eso. Y Joaquín Puig de la Bella Casa solamente concede una entrevista a una revista que se llama Mundo Cristiano y dice que hay fidelidades desdichadas. Y le preguntan, fidelidades desdichadas. Y le preguntan, ¿y eso qué quiere decir? ¿Se refiere usted al rey? Y dice, podría ser.
No hay fidelidades. Le fue un hombre absolutamente fiel al rey, pero la fidelidad consiste muchas veces en decir lo que el rey o la persona a la que estás asesorando o con la que estás colaborando no quiere escuchar. Y el rey nunca quiso escuchar a quienes le decían: señor, os estáis pasando de la raya. Y ahí es los medios de comunicación, por una parte, pero sobre todo la responsabilidad es suya y después de los presidentes del gobierno y de los jefes de su casa. El jefe de su casa tiene condición de ministro del gobierno. El jefe de la casa del rey tiene categoría de ministro, por lo tanto tiene capacidad de interlocución. Quiero decir, la responsabilidad de Juan Carlos I, que se quiere socializar entre los medios de comunicación unos y otros, no. También hay que reconocer que él tiene su responsabilidad y que es personal e intransferible. Señores, no les quiero aburrir. Una preguntita más que se queda por ahí. A ver, sí. Por favor. Quisiera saber actualmente cómo es la relación padre-hijo. Qué bien que la hayas preguntado. Bueno, la relación, yo sentimental no la conozco. Sinceramente, lo que no conozco, digo no lo conozco. Pero yo creo que es difícil. Es difícil. Lo que pasa es que... ¿No se han visto, no, José Antonio? No se han visto. ¿Ni por, no se han ni visto. por Skype? Bueno, eso lo desconozco, se han visto, pero... No, pues no son buenas, no son prácticamente, yo diría que son casi inexistentes, porque es que además la relación del rey hay que tener en cuenta también que la reina consorte no tiene relación con sus cuñadas, y por lo tanto pues es una relación difícil. Es una relación muy difícil. El hecho mismo de que hayan ido a Abu Dhabi y antes de tiempo se hayan vacunado, teniendo en cuenta la significación que eso tenía cuando estábamos en plena pandemia y con escasez de vacunas y todo esto, pues da una sensación muy pobre del espíritu de responsabilidad de dos personas que están en la línea de sucesión. Lo deseable sería que las dos infantas renunciaran, efectivamente, y terminaran haciéndolo. ¿Crees que acabarán haciéndolo? Sí. Lo mantienes en el libro de que sería lo adecuado, sería lo adecuado porque ellas no tienen condiciones reputacionales en este momento ni siquiera para representar a la familia real, a la casa del rey. No tienen capacidad reputacional. Pero se les ha retirado sueldos y demás, ¿no? No han tenido sueldos nunca. Lo que tenía la infanta Elena era una cantidad asignada por cada acto que su hermano le encargaba representar a la casa del rey. Y esa era una cantidad que podía estaba en el primer año del orden de 40 o 40 y tantos mil euros. Pero el rey inmediatamente redujo a la familia real, a sus padres, al matrimonio real y a sus hijas, y lo dejó en 6, dejando que el resto fuese familia del rey. Son dos conceptos diferentes. Que dices en el libro también que es una casa real barata en comparación a otras... Pues sí, es la más barata de todas las casas reales europeas, incluida la de Luxemburgo, y nos cuesta 7 veces menos la infraestructura directa de la jefatura del Estado que la infraestructura directa del presidente de la República Francesa. Esos estudios están hechos por don Emilio Lamo de Espinosa, catedrático que ahí está recogido de Sociología y hasta hace muy poco tiempo presidente de la Real Fundación Elcano, es decir, personas muy acreditadas que están recogidas ahí en el libro con este tipo de datos. Y después hay un libro muy importante, muy poco conocido y muy técnico, de Luis María Cazorla, que fue el primer secretario general del Congreso de los Diputados, letrado en Cortes, abogado del Estado y catedrático de Derecho Tributario, que aborda el tema de la financiación de la corona en España y que llega a idénticas conclusiones a las que ha llegado los académicos, como por ejemplo Emilio Lamo de Espinosa. Pero el concepto, yo entiendo su punto, de vista, porque hay muchas personas que piensan como usted. No, yo creo que, mire, la monarquía tiene que conservar todo lo que pueda de la tradición, pero tiene también que situarse en el presente. Y el presente hoy es que Kate Middleton, que va a ser reina de Inglaterra,
es una señora que no es aristócrata. La realidad es que la reina de Suecia era una azafata. Una azafata. Es que la futura reina consorte de Noruega, Mette-Marit, era una persona que había tenido una relación y que aportó un hijo al matrimonio con Haakon de Noruega. Y así podríamos seguir y seguir y seguir. Es decir, este tema está ya absolutamente superado. Lo importante es que las personas que llegan a esa responsabilidad, porque la reina consorte no tiene ninguna relevancia constitucional, solamente tiene una, es regente cuando falta el rey y cuando la heredera es menor de edad. Es la única. Y todo lo demás es un valor simbólico, puramente simbólico, pero cójase cualquier ley, cójase la Constitución de arriba abajo, no le atribuye absolutamente ninguna otra función. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es representar esa función con gran dignidad y con gran idoneidad y dejarse asesorar y ser un referente para la ciudadanía como lo puede ser el rey. Después ya las simpatías o antipatías personales, eso ya... Tal vez es que ella también va en la línea de que no ha sabido ganarse al pueblo, que lo ha tenido muy fácil, ha sido alguien que yo creo que en realidad hubiera sido deseada, porque esta Máxima de Holanda, por ejemplo, que tiene una proyección totalmente diferente a la de Leticia. Entonces, bueno, yo siempre lo digo, yo la conocí antes de ser reina. No, yo también, yo la conozco de estar así en un estudio claro. de... Y es que era igual antes que ahora, o sea, quiero decir que es que no, que por ser reina, o sea, como periodista era igual, o sea, no sé, a nivel personal... No sé si era igual. Bueno, pero en todo caso es una periodista, una profesional, una señora que bueno, pues creo que tiene un comportamiento digno, que está dando buena educación a sus hijos. Otra cosa es que sea más o menos simpática, que nos guste más... Y que ha hecho que el rey no tome azúcar, que también lo cuentas en el libro. No, yo digo que es una mujer que, siendo consciente de la herencia genética que tienen los Borbones, tendencia a la osteoporosis y a enfermedades cardiovasculares, sí se ha preocupado de cuidar, por una parte, el ejercicio del rey y por otra parte, su alimentación. ¿Y la de las niñas con las sopitas? Sí, pero también es cierto que cuando sus hijas salen a casa de amigas, y lo cuento también en el libro, en el último capítulo, comen pizza y espaguetis como todos los niños. ¿Y eso cómo lo sabes? Pues porque he hablado con los padres, evidentemente, de esas niñas. Que pueden comer pizza y... Sí, y se van de compras, y van al Corte Inglés, y a la princesa de Asturias no le llaman por su nombre, no le dicen Leonor, tiene un nombre para sus amigas. ¿Y no lo puedes contar? No lo puedo contar, eso no lo puedo contar. Y se ponen viseras, gorros, lo que sea, para pasar inadvertidas, pero tienen fiestas de pijamas en casas de amigas y van al cine, y van al teatro, y van a conciertos, pero van de incógnito, son unas niñas absolutamente normales. Esto es difícil de entender. Precisamente el valor de este libro, si tiene alguno, en fin, es que cuenta todo eso y que no se sabía, pero es que es la realidad. Es que esta es la realidad. Por eso no ha habido ni un solo dato desmentido, ni lo habrá. Porque con todas las personas que he hablado, incluido padres de hijas que son amigas y compañeras de colegio, nombre y apellido, por cada conversación tengo una ficha. Y al final, si doy hasta lo que cuesta el colegio de las niñas, las niñas pues están entre 10 y 12.000 euros el colegio Rosales. O sea que... Y después, cuando salen, insisto, comen de todo, pizzas, espaguetis y todo. Ahora, luego tienen una disciplina, lógicamente, en su casa. Además, es que también hay una razón de simbolismo, es decir, oye, si tenemos una princesa, pues una princesa tiene que comportarse como una princesa y no se puede hinchar a comer pizzas ni espaguetis, ¿no? O sea, tiene que tener
una figura, una representación, evidentemente una imagen. El rey tiene 53 años y si comparamos al rey, su padre, de 53 años, como está él, pues veremos que él está infinitamente mejor. El rey tiene desde el año 80 y tantos hasta el presente 19 operaciones quirúrgicas. El príncipe de Asturias con 53 años ninguna. Claro, bueno, pero es que la vida... Yo he estado en fiestas que ha estado cuando era príncipe el rey y el rey no bebía. Yo estaba en el pueblo de Pachá con él y él no bebía alcohol, por ejemplo. No, porque es un hombre, pues no, es que es un hombre consciente de sus responsabilidades y dentro de sus responsabilidades está el de conservarse bien, tener salud para cumplir bien sus funciones constitucionales. Por lo tanto, vuelvo a repetir, 19 intervenciones quirúrgicas su padre, 0 el príncipe de Asturias. Bueno, claro, por supuesto, no, pero no ha tenido cáncer. No es el caso no ha tenido cáncer. De cáncer, Margarita. No, yo le voy a decir, le voy a listar para que tenga usted en cuenta. La mitad de las que ha tenido ha sido por problemas óseos. Por problemas óseos. Y eso tiene tratamiento alimenticio y con suplementos. Y esto es un tema que de los Borbones viene ya desde muy atrás. Ha tenido problemas cardíacos. Y lo único parecido a algo que pudo ser un cáncer era un pequeño tumor en el pulmón izquierdo que según todos los indicios era benigno, y se le operó. Pero es que en el año 19, en el mes de agosto del año 19, el rey se tuvo que someter a una operación, rey emérito, a una operación a corazón abierto y se le implantaron 6 bypass. Y ahora el rey está sometido a lo que nunca se ha sometido, a un régimen alimenticio y a un tratamiento contra el colesterol, las grasas, triglicéridos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero es que mi abuelo, mi bisabuelo no ha sido rey. Claro. No, pero mire, yo le voy a decir, algunas cosas surgen porque surgen. Que sí, que algunas cosas surgen porque naturalmente no tenemos asegurada. Pero lo que trato de decir, yo no estoy culpabilizando, no, pero vamos a ver, si se bebe, si se fuma, si se come, si no se hace ejercicio, pues evidentemente, usted está viendo, por ejemplo, que la obesidad es un factor de riesgo para el COVID. ¿Qué le tenemos que exigir a nuestros magistrados del Estado? Pues le tenemos que exigir que hagan vidas austeras, que hagan vidas sanas. ¿Para qué? No para que vivan más, sino para que sirvan bien a los intereses del Estado, que es por lo que les pagamos. Y después, cuando se tienen antecedentes familiares de algún tipo de enfermedad, hay que tenerlas en cuenta. Hoy la genética es una variable de diagnóstico permanente, lo sabe usted muy bien. Por lo tanto, hay cosas sobrevenidas que nadie las puede evitar, somos humanos, somos mortales, todos vamos a acabar antes o después en el mismo sitio, pero es verdad que hay más posibilidades de alargar la vida con calidad si se toman determinadas medidas, pautas de alimentación, de ejercicio, de vida sana y se evitan el consumo de algunas cosas. No se trata más que de esto, y esto implica también tener disciplina. Es decir, cuando tú ves a un hombre o a una mujer somos lo que comemos. disciplinados, si son disciplinados en su casa, entre sus 4 paredes, lo serán en su vida. Seguro que en su vida pública también lo son. Pues todo esto y mucho más lo tenéis en el libro que os va a firmar José Antonio. Solo quiero darle las gracias por esta gran entrevista que nos ha concedido y por habernos hecho un poco más sabios, porque yo he aprendido un montón Pues me alegro mucho, la verdad. He aprendido un montón de cosas que no sabía, primero con el libro y ahora escuchándole. Y a todos vosotros por estar aquí siempre. Sí. Mil gracias y ahí tenéis el libro que os van a firmar. Gracias. Gracias. Muchas gracias.